amigos que nos pueden estar viendo y algunos que son hermanos. ¿Por qué estábamos conversando con la Paulina? ¿Por qué pensamos nosotros, a la luz de la escatología, por qué nosotros podemos, sin temor a equivocarnos, podemos plantear que estamos así de que Jesús venga a cumplir la promesa? Que venga, que se termine la gracia, digamos. Que estamos ocupados. Que se cumple lo que dijo el Señor en Juan capítulo 14. Versículo 1 al... Juan 14, versículo 1 al 4. Cuando dice el Señor, del 1 al 3, claro, dice el Señor, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa, no, dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya. Es una promesa. Ahora, Pedro dice, en 2 Pedro 3:8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor inicia con la salida de la iglesia remanente en la tierra y los 7 años de tribulación. Ahí, ese es el día del Señor. Entonces Pedro dice que no ignoren esto, ténganlo muy presente, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Eso es 2 Pedro 3:8. Prometió el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es una promesa y el Señor cumple sus promesas. Es una promesa que la iglesia la ha estado esperando porque hace 2000 años. 2000 años. Ahora, habla también de que 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años. Como 1000 años. Han pasado 2000 años desde que Cristo dio la promesa. Porque a los 33 de nuestra era, Cristo murió por nuestros pecados. Y ahora estamos a 1992 después de los 33 de Cristo. Porque ¿cuánto es? ¿Tienes una calculadora? ¿Cuánto es 2025 menos 33? Me van a contestar antes. ¿Cuántos serán? ¿Cuánto? 2025 menos 33. 1992. 1992. O sea que estamos a 1992 después de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz a los 33 años. Habiendo dicho, vendré otra vez. Cuando el Señor dice a los israelitas, porque los israelitas le piden señales para su segunda venida a Israel. Esto es, señales para los israelitas, porque los israelitas piden señales. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 28, 29, por ahí. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, más para los gentiles locura. Más para los así llamados judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces los judíos piden señales. Y le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces Cristo dice en Mateo 24, 32, de la higuera aprender la parábola. O sea, de Israel. Porque Israel es la higuera. Está demostrado en toda la Biblia, en Jeremías capítulo 24, la parábola de los higos buenos, los higos malos, que los plantaré y no los arrancaré más. ¿Cuál es el mango? ¿Ese? Gracias. O sea, usted es de Perú y ella es de Venezuela. Y nosotros somos chilenos. Todos hermanos, gracias. Entonces, siempre la higuera representa a la nación de Israel. Tenemos la parábola de la higuera estéril, por ejemplo. Por 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo he hallado. Córtala. ¿Para qué no utiliza también la tierra? Está en Lucas 16, parece que la parábola de la higuera estéril. Sí, de la estéril. 3 años. Cristo desarrolló 4 Pascuas. El Evangelio de Juan habla de 4 Pascuas. 3 años y medio del ministerio de Cristo. Dice, corta la higuera, dice el dueño de la viña. ¿Para quién utiliza también la tierra? Entonces el viñador, que es Cristo, está siendo simbolizado Cristo en el viñador,
déjala que todavía labore un poco. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Entonces Cristo muere en la cruz del Calvario a los 33 años y un poco más. ¿Ya? Ok, entonces tenemos la parábola de la higuera estéril del Evangelio de Lucas. También tenemos la parábola de la canasta de higos buenos e higos malos de Jeremías 24. Y lo que está diciendo Oseas 6:2 respecto de Israel. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En el tercer día, a partir de los 33 de Cristo. Ahora, el hecho de que Israel haya vuelto a ser nación el 14 de mayo del 48, esto afirma, da seguridad de que el calendario que nos rige, a pesar de que es el calendario juliano y gregoriano, Dios lo validó para la cuenta regresiva. Porque la cuenta regresiva empieza con la profecía de las 70 semanas de Daniel. En Daniel 9, versículos 24 al 27, cuando dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, para los 7 aspectos del reinado milenial de Cristo. Poner fin al pecado, terminar con la prevaricación, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la ciudad hasta el Mesías príncipe ha de transcurrir 7 semanas y 62 semanas. Después de las 62 semanas le será quitada la vida al Mesías, mas no por sí. Y después el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió con Tito Vespasiano. Entonces ahí empieza la cuenta regresiva, a partir de que Ciro el Persa dio la orden. En el año 450, antes del nacimiento de Cristo, Ciro el Persa dio la orden, que los israelitas ya pueden volver de la cautividad en Babilonia. Y de ahí empieza una cuenta regresiva para que Cristo venga a reinar. Sí, para eso es la profecía de las 70 semanas. Quedó interrumpido cuando le fue quitada la vida al Mesías. Se detuvo la cuenta regresiva. Y surge la iglesia por 2000 años, los 2 días. 2 días de gracia para con los gentiles. Esos 2000 años, a partir de los 33 de Cristo, están a punto de cumplirse. Se cumpliría en el 2033. Desde los 33 de Cristo al 2033. El hecho de que Israel volvió a tener vida nacional en 1948, eso ratifica que el calendario que nos rige ahora, el calendario juliano gregoriano, es un calendario que Dios sí validó. Porque si se hubiesen seguido contando los años conforme al calendario bíblico, un año 360 días, ya estaríamos desfasados. Totalmente desfasados. No habría sincronidad con todo el resto de las profecías. O sea, 6.2 o los 120 jubileos. En Génesis 6.3 dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mas serán sus días 120 años. Esos son 120 años jubilares. 40, 40 y 40 jubileos. O sea, 2000, 2000 y 2000. Un año jubilar son 50 años. O sea, un año jubilar son 50 años. 50 por 120, 50 por 120, 6.000, Paulina, 6.000. 6.000. La ingeniera comercial. Ingeniero comercial Paulina no sabe que 120 por 50 son 6.000, porque son 120 años jubilares. Y un año jubilar son 50 años. 50 años por 120, 6.000 años. Entonces, como Israel volvió a tener vida el 14 de mayo de 1948, entonces el calendario que nos rige, Dios lo valida escatológicamente. Está validado. Entonces, ¿en qué quedamos? En el tercer día, a Israel. Israel murió espiritualmente el año 33, cuando rechazó su Mesías. Ahora volverá a tener vida espiritual el 2033. Así de simple. O sea, si esto no se cumple, si no se cumple esto, entonces ya estamos perdidos. O sea, si el 2033 es la segunda venida de Cristo y no viene Cristo, entonces tendríamos que rebobinar, tendríamos que reestructurar toda la profecía Y ver y volver a sacar cuenta, cálculo, porque esto ya no podría aplicarse. Pero hoy en día ya estamos viendo demasiadas señales. Demasiadas señales, claro. Cómo está el mundo, cómo está convulsionado Israel, porque Israel es la higuera. Sí. Ahora,
es importante que Israel está buscando un pacto de paz que le permite a Israel, entre otras cosas, reiniciar el continuo sacrificio, porque Israel sin el templo no es Israel. Siempre Israel tenía el templo, ¿verdad? Empezó con el tabernáculo por el desierto. Cuando pasaron el Jordán, Salomón construyó el templo, la casa de Dios. Y luego el templo fue destruido por Nabucodonosor y se hizo el segundo templo en los días de Zorobabel, en los tiempos de Esdras y Nehemías. Ahora va a haber un tercer templo, porque lo dijo el Señor: cuando veáis en el lugar santo, el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes. Eso tiene que cumplirse. Ya Israel se repatrió ya está viviendo en la tierra prometida para ellos, la tierra que Dios le prometió. Entonces, ¿en qué quedamos, Paulina? ¿En qué quedamos? Estamos en 2025. Estamos a mitad de enero. A mitad de enero del 2025. Si el 2033 supuestamente fuera la segunda venida de Cristo, suponiendo, porque a mí me tiran de loco, le dice un loco, orate. Recordemos que el Señor dijo en Mateo 24, respecto a la gente que les vino el diluvio, en los días de Noé. Dice, y no entendieron hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿verdad? No entendieron. ¿La gente del mundo va a entender? No. Porque dice el Señor, como los días de Noé y como los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y la gente del mundo no entenderá. Va a estar totalmente desapercibida de lo que se viene. Lo que sabemos, lo que nos dijo el Señor, escatológicamente, de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque el motor del bus está... Sabemos que tenemos 2000 años de gracia. Ya Dios marcó los 2000 años de gracia. A los 33, en la cruz del Calvario, Cristo murió por nuestros pecados y nos dio la salvación. Los que rechazan eso van al infierno. El que no creyere del Evangelio será condenado. Cristo, a los 33 años, murió por nuestros pecados. Al día tercero ha sido resucitado. A partir de ahí, de los 33 de Cristo, tiene que cortarse 2000 años de gracia. 2033, segunda venida de Cristo. ¿Y para eso quedan exactamente? 9 años, o 8 años. Ahora, la iglesia no va a atravesar la semana 70 del profeta Daniel. Va a ser librada. Arrebatamiento. Para ser librada de la ira venidera. Los 7 años son ira porque a mí me envían videos de un tal judío. Son judíos estos tipos. Dicen, no, la ira del Señor no son los 7 años de tribulación. Sí, yo también había escuchado. Son 3,5 años después. No. No, al segundo sello desatado, Cristo quita de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. O sea, los 7 años son tribulación, no la mitad. ¿Me capta o no? Entonces, la semana 70 el profeta Daniel, los 7 años de tribulación, completamente son ira. Porque el Señor dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al segundo sello desatado, Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, es Cristo en los cielos el que quita de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. Al segundo sello desatado. O sea, los 7 años son tribulación. Son ira de Dios sobre el mundo. Qué fuerte. Fuerte eso, ¿eh? Porque la ira de Dios es... Y es el día de la venganza, porque el Señor se va a vengar de los que no creen en su Hijo. Le va a inculpar la muerte de su Hijo. Tú eres culpable de la muerte de mi hijo, porque tú no creíste que mi hijo murió en la cruz por tus pecados. Imagínate lo fuerte que nosotros que somos seres humanos de carne y hueso, en el caso mío que soy mamá, por ejemplo, que me hagan elegir entre el Mateo y el José Tomás, por ejemplo. Sí. Y que tenga que entregarlo a sacrificio. O para salvar, tengo que entregarlo a uno de mi enemigo, de los enemigos, porque en realidad nosotros éramos enemigos del Señor. Y Cristo nos ha vuelto a la comunión con Él, a través de su Hijo. Bueno, volviendo al tema escatológico, Paulina. Si la iglesia no va a atravesar la tribulación, y no la va a atravesar ninguno de los 7 años,
Y si estamos postulando que el Señor viene el 2033, lo estamos postulando, ¿ah? No estamos dando una fecha fija, es una postulación, es una teoría. Es una teoría, ¿me entiendes lo que Sí, significa? pero yo lo veo, es una teoría que la veo muy certera. Tiene muchas probabilidades de ser realidad. Eh, Bueno, supongamos que esto fuera tal como lo estamos planteando nosotros. Fíjate tú que hay mucha gente opositora que le tiene terror a que venga Cristo. Dice, no, falta muchos años más. El calendario que nos rige no es el calendario bíblico, es el calendario juliano gregoriano, no, falta mucho más. Ellos no quieren la venida de Cristo. Si eso es lo que está de fondo. Porque les da miedo. Les da miedo que venga el Señor. Entonces ellos dicen... No lo reconocen como Salvador. Les da miedo porque... No le predican a nadie en el Evangelio. Ok, pero mira, suponiendo que sea cierto que el 2033 venga Cristo, la segunda venida, a reinar. 7 años antes vendrían a ser el 2026, ¿cierto? 2026 más 7 calza con 2033. 2026. 2026 más 7 años da resultado 2033, ¿cierto? 2026, cuenta así, 1, 2, 2026, cuéntalo ahí con la mano. 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ahí está, 7 años, 7 años de tribulación, la semana 70, que es una semana de 7 años. Entonces ahí calza perfecto, está rimando perfecto, ¿no? Si esto no se cumple, entonces ya Cristo ya no viene ya. O sea, ya no haría cómo calzar el resto de la otra profecía. Entonces si estamos en el 2026 y contando, y estamos postulando, es una teoría, no es algo que yo esté dando una fecha fija, pero es una teoría, una probabilidad de que si viniera Cristo el 2033, si le descontamos 7 años, que es la tribulación, el 2026 tendría que ser el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Ahí vamos. Claro, o sea, Ahí vamos. claro, tendría que ser así. Ahora, si esto no es así, no hay ningún problema. Seguimos esperando, ¿no? Pues no pasa nada, no hay, seguimos tan amigos como siempre, ¿no? Pero si esto es así, entonces hay que estar velando. Como las vírgenes prudentes. Como las vírgenes prudentes con aceite. Con No, aceite. yo tengo el aceite ya estoy preparado. Los que no tienen aceite no están preparados, no tienen a Cristo. Por eso dice en Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está frito. Está liquidado, es una virgen insensata porque está esperando el evento del rapto sin tener a Cristo morando dentro de su ser. No ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Ahora... Juli, un paréntesis. Sí, dale nomás. Quiero que me digas tu visión sobre... cuidado, sobre el bautismo en... ¿Tú a qué edad te bautizaste? ¿Por la Iglesia Católica? No, claro, como yo. No Ahí sé. está, no importa, no me interesa ya. Después me limpio, Paulina, no te preocupes. Bueno, a mí yo el año 95 me bauticé en agua, que ese es el bautismo de Juan, bautismo en agua. De Juan el Bautista, primo de... El bautismo que nos da la vida eterna es cuando Cristo es sumergido dentro de nosotros en forma espiritual. Es un bautismo Santo invisible, entra dentro Pero de uno nosotros. lo siente, uno. Sí, yo lo sentí, pero muy levemente, porque cuando era muy niño, tenía 10 años. Yo andaba media perdida todavía, no andaba tan derecha en el Evangelio, entonces también como que, pero sí reconozco que sentí que fue como un... Hay un antes y un después, pues Sí. es el parto. Sí. El parto, cuando uno nace del vientre materno empieza a llorar, a pedir leche, ¿ya? Cuando uno nace de nuevo, todo el mundo sabe, todo el mundo detecta que es un nuevo ser creado en Cristo Jesús. Es un parto, un nuevo nacimiento. Ahora, volvemos al tema, suponiendo que la profecía de las 120 jubileos de Génesis 6.3, cuando dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, acerquémonos más, Pablo, para que salgamos bien en la cámara. Sí. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esos 120 años son de tipo jubilar, porque no se cumple que fueron 120 años de espera. ¿Ya? No rima eso, de que yo esperó que entrara al arca. No, tampoco son 120 años de vida humana, porque todos los que salieron del arca vivieron mucho más de 120 años. Sí, pues bien. Ahora son 120 años de tipo jubilar, que son 6.000 años en total, porque un año jubilar son 50 años, según el libro de Levítico. Entonces tenemos 6.000 años.
ahí calza con Oseas 6.2, calza con Mateo capítulo 24, versículo 32, porque dijo el Señor, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, pero todas estas cosas que tienen que ver con la tribulación, Sí. porque los israelitas van a estar contemplando eso, viviendo la tribulación. Conoced, israelitas, que está cerca mi venida a ustedes, la segunda venida. Como los israelitas están en oscuridad, es un pueblo que está en impiedad, conforme a Romanos 11:25, no seáis arrogantes respecto de Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, el cielo, el libertador, Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. Israel es un pueblo endurecido y en impiedad, está en oscuridad, y para poder creer tienen que ver señales. Y resulta que la fe es creer sin ver, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia es de fe. El pueblo de Israel es un pueblo no de fe. No. Para poder creer necesitan ver señales. Entonces, a Israel le está diciendo que verán la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24. Entonces, tienen que prepararse los israelitas porque va Cristo a venir por ellos, a defenderlos de la fuerza del anticristo, al final de los 7 años de tribulación. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué pasa? Pasa que la higuera volvió a reverdecer el 14 de mayo del 48, ¿cierto? Bajo el auspicio de las Naciones Unidas, que es el pueblo, ¿eh? Es reminiscencia del antiguo Imperio Romano de las Naciones Unidas. Paz y seguridad es la heráldica de las Naciones Unidas, ¿sí o no? Sí. Paz y seguridad entre las naciones. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 dice, mas cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre las Naciones Unidas, destrucción repentina. Las Naciones Unidas es el pueblo que se une por medio de alianzas humanas, de Daniel 2:43. Entonces, ¿qué pasa, Paulina? Suponiendo que el 2033 se cumple los 120 jubileos, es el tercer día de los 33 de Cristo, tercer día, del 33 de Cristo, un día, 1000 años, 1033, inicia el segundo día. Del 1033 al 2033 termina el segundo día, inicia el tercer día, 2033. En el tercer día nos resucitará, tercer día, al pueblo muerto espiritualmente, Israel. Sería la segunda venida de Cristo. Ahí se va a cumplir Zacarías cuando dice, en aquel día pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Sí. Ya. Si el 2033 es la segunda venida de Cristo, entonces el 2026 es el arrebatamiento de la iglesia remanente en la tierra. Y no hay nada más que decir. O sea, ¿qué más podemos decir? Si está todo claro. O sea, 6.2 nos dará vida después de 2 días, en el día tercero, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, israelita. Y, Génesis 6.3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, 120 jubileos, 6.000 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué es lo que está pasando en California, Paulina? ¿Qué es lo que está pasando en Hollywood? Hay unos incendios. Está contendiendo Dios con los paganos de Hollywood, con los satánicos de Hollywood. Todos los que están metidos en estas sectas, en estas religiones de la... ¿cómo se llaman? ¿La nueva era? Estos Locatel... ¿Cuál es? Que te ponen unos discos y te cambian la mente, donde estaba metido el Tom Cruise. Ah, la cienciología. La cienciología, todo eso. No, y lo que dijo una persona ahí en Hollywood, que se burló del Señor, pues se burló de Dios. Decía, a ver, ¿cuántos votos tiene Dios, el creador del universo? 0 votos, 0 nominaciones. Y se reían. En esta ciudad sin Dios. Entonces, aténgase a la consecuencia. Nadie se puede burlar de Dios. Entonces Dios está contendiendo. Contendió cuando mandó el diluvio, contendió con la Torre de Babel, contendió con los días de Lot, con la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma. Y a propósito, mira, el Señor dice respecto a la segunda venida, como sucedió en los días de Noé y como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Noé? Hubo uno que fue arrebatado, Enoc, séptimo de Adán. Y luego, ¿te acuerdas tú? Y luego 8 atravesaron el diluvio. Había solo una ventana en el arca que claro. estaba... O sea, ellos no podían saber lo que pasaba por fuera, porque no habían ventanas hacia afuera, había solo una ventana en el techo, ¿eh? Y por ahí fue cuando después de un tiempo mandó... La paloma. ¿Recuerdas la paloma? Sí, el cuervo, la paloma. Sí, pero lo importante es que se está simbolizando el arrebatamiento con Enoc. Y los que van a atravesar la tribulación, que van a ser salvos, los mártires de la tribulación,
con los que van a entrar al arca, con los que entraron en el arca, Noé y 7 con él. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, van a haber personas que van a ser salvas al precio de sus vidas. Van a ser los mártires por Jesús, ¿ya? No adhiriendo al anticristo. Van a ser los de la resistencia al anticristo. Ya, ok. Y dice, y como los días de Lot. En los días de Lot, los ángeles arrebataron a Lot al monte para librarlo de la destrucción. Tal cual va a suceder ahora. La iglesia va a ser arrebatada por Dios para librarle de la ira venidera, como dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a Jesús, a quien resucitó de los muertos, ¿cierto? Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok. Ahora quedó sentado como precedente que cuando Dios mandó el diluvio, un tiempo antes arrebató a Lot, lo traspuso para no haber muerte. Cuando Lot salió de Sodoma, salió al rayar el alba, cuando estaba oscuro. Pero ¿te acuerdas que ella iba con su señora y la señora se devolvió, dio vuelta? Porque la señora era mundana, le gustaba el mundo, ya. Dios le dijo que no había que mirar hacia atrás. Ella miró hacia atrás porque tenía cariño por Sodoma, ya, ok. Pero ellos salieron al rayar el alba, cuando estaba oscuro. ¿Y cuándo vino la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma? Cuando salía el sol. O sea, ¿qué nos está marcando ahí el Señor? Nos está dando un precedente, que primero es arrebatada la persona, librada, transcurre un tiempo y luego viene el castigo. Para que se vaya. Claro, o sea, lo saca el Señor, lo saca, transcurre un tiempo, porque no de inmediato viene la ira de Dios, y luego viene la ira, transcurrido un tiempo, ¿ya? O sea, por la fe, Enoc fue traspuesto para no haber muerte, como dice el libro de Hebreos, por la fe. Por la fe Enoc, y Enoc es séptimo desde Adán. Judas capítulo 1, ¿verdad? Enoc, séptimo desde Adán. La iglesia que está pisando la tierra hoy en día es la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea. Hay una similitud ahí. Ahora, en los días de Noé tenemos 2 eventos. Uno fue arrebatado por la fe, Enoc, y 8 atravesaron la tribulación de la lluvia del diluvio. ¿Ya? ¿Qué estás mirando, Paulina? No, es que estaba mirando porque las chicas no estaban mirando. Un saludo a las niñas. Ya, entonces tenemos ¿qué tenemos? Tenemos una simbología. Sí. Alguien fue arrebatado, Enoc, y 8 atravesaron. Ya, la iglesia va a ser arrebatada, librada de la ira, y los mártires de la tribulación van a atravesar la tribulación, pero van a ser salvos, igual que Noé, pero al precio de sus vidas. Con los días de Lot fue lo mismo. Lot fue arrebatado al monte, ya, al rayar el alba. Pasó un tiempo y luego, al salir el sol, vino la destrucción, la lluvia de fuego y azufre. Ya. Entonces, hay un precedente ahí. Que cuando la iglesia tiene que ser arrebatada, todavía no va a empezar la tribulación. No. Va a pasar un tiempo. Y si la tribulación la estamos marcando en 2026, entonces la iglesia tiene que ser arrebatada antes. ¿Captáis, no? Estamos justos. O sea, estamos en la que más. La gente del mundo, vamos a mostrar la gente del mundo. Mira por ahí. Nunca va a entender, porque lo dijo el Señor, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los que fueron afectados por lo que se les vino, la tribulación, el diluvio, la lluvia de fuego y azufre, y no entendieron hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, tal cual. Entonces, para que el Hijo del Hombre venga, la iglesia tiene que ser arrebatada, y los que no tengan al Espíritu Santo, pero que son cristianos, van a haber muchos cristianos que van a atravesar la tribulación paulina, exentos del Espíritu Santo, exentos del aceite, vírgenes insensatas. ¿Tú no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, parece? ¿Por qué? ¿O sí? Sí. ¿Tú crees que hay muchos cristianos que no han sido salvos? Sí. Muchos cristianos que no han sido salvos. No se han arrepentido para salvación, metanoia, cambio de idea, cambio mental, cambio de mentalidad, cambio de los pensamientos, cambio, noia, pensamiento de la mente, arrepentimiento para salvación. Y fe en el Evangelio, creer que ya Cristo nos salvó, que ya nos salvó, que cuando me muera me voy al cielo porque Cristo ya me salvó. En el minuto que el Señor fue crucificado, Dios, ya sabiéndolo, mandó a su Hijo unigénito para que tomara ese puesto por nosotros, para salvarnos a nosotros. Ahí está. Está listo, está hecha la sustitución. Ahí está.
o paga Cristo o pago yo. O pago yo. Ya pagó Cristo. Entonces ya no pago yo. Entonces, ¿te das ¿Cómo cuenta? se pagan los pecados? Con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. En inglés, en el libro del profeta Ezequiel, en el book of the prophet Ezekiel, en el capítulo 18, verso 4, en chapter 18, verse 4, Dios ha dicho, God has said, el alma que pecare esa morirá. The soul that sinneth, it shall die. Pero en vez de nuestras almas, basenter of our souls, ¿cierto? En the first letter of the Apostle Peter, en la primera carta del apóstol Pedro, chapter 2, verse 24, Capítulo 2, versículo 24. capítulo 2, versículo 4, ahí dice Dios, ahí says, who and salve our sins and has buried on the tree. O sea, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. And is risen. Y por esto, en la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo, in the first letter to the apostle of Paul, in the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, he says that Christ died for our sins. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, according to the scriptures, Amen. conforme a las escrituras. And it is buried, and it is be resurrected on the third day, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las escrituras, y así nos salvó. Listo. El que lo cree con fe, lo hace real para su vida. El que no, se va por la suya. Se va por la suya, paga él. Jesús dijo en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, o pagas tú o pago yo. Pagas tú, vas al infierno. Pago yo, vas al cielo. Pagó Cristo en la cruz, ¿no? Listo. Si el tema es creer y declararlo. Exacto, o sea, reconocer que nosotros siempre vamos a pecar. Y que tenemos que ser sustituidos todo nuestro paso por este mundo. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Ya? A Paulina, voy a hacer una toma. ¿Ya? Voy para allá, para allá. Tú, estate tranquilo aquí, cuídame mi... Ya, yo te cuido. ¡Ay, el teléfono! ¿Lo tengo yo acá? Ahí está la Paulina. Eso dijo el Señor en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O los pecados los pagas tú, o tú crees que te los pagué yo en la cruz. Y no hay ninguna otra alternativa. O los pagas tú, vas al infierno a pagarlos tú. Si tú crees que te los pagué yo, vas al cielo. No hay ninguna otra forma de pagar los pecados sino con la muerte del alma. El alma de Cristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Cristo. Mateo 26, 38. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Alma por alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Y la vida está en el alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Proverbios 4:23. Y Dios al alma le llama corazón. Bueno, aquí estamos en 3 Poniente con 6 Norte. 6 Norte con 3 Poniente, Viña del Mar.